¿Y si un simple error pudiera cambiar el destino de miles de personas? ¿Y si aquello que te destruye fuera, en realidad, la llave que abre la verdad? Rosa Méndez no buscaba héroes, solo justicia, y encontró a Dios en medio del dolor. Su historia nos recuerda que la fe no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez. ¿Tú habrías tenido el valor de enfrentar un sistema corrupto por amor a la verdad? Si esta historia te conmovió, comparte, comenta desde dónde la viste y suscríbete al canal. Porque las historias que nos hacen llorar también pueden enseñarnos a vivir. El grito partió la noche, una camilla vacía, monitores en silencio. Rosa Méndez sintió el mundo desmoronarse dentro del pasillo helado hospitalario. Era la medianoche del jueves, reloj marcó las 12 con crueldad. La paciente había llegado viva. Ahora su nombre flotaba en silencio. Alguien escribió un número al revés en el expediente clínico digital. Ese simple trazo sería la chispa que encendería una tormenta legal. Las enfermeras murmuraron, ocultando miradas. El director exigió explicaciones inmediatas y frías. Rosa, viuda desde hace 5 años, se apoyó en la baranda. Su hija Valeria esperaba afuera, bolso en mano, ojos llenos de preguntas. El hospital olía a desinfectante y a miedo, mezcla viscosa y real. Un médico famoso bajó la cabeza. Sus pulgares golpeaban el portapapeles. No había cámaras en ese pasillo, solo testimonios y expedientes incompletos. Rosa recordó la cifra que anotó, manos temblando por cansancio acumulado. Horas antes, había corrido entre pacientes y pañales con una fe. Ella rezaba cada mañana, encendía velas pequeñas para su difunto esposo. Nunca imaginó que su fe sería puesta a prueba tan pronto. El expediente mostraba una cifra invertida, un 0 donde debía ir un 9. Esa inversión cambió una transfusión prevista por una intervención peligrosa e innecesaria. Los colegas susurraron palabras que cortaban más que bisturíes afilados y fríos. Rosa sintió una mano en su hombro, pero no respondió al saludo. La enfermera novata Lidia evitó sus ojos con culpa marcada ahora visible. En la sala de espera, los familiares cuchichearon con mirada acusadora intensa. Un periodista local, siempre atento, tomó fotos desde la entrada principal del hospital. La noticia corrió por WhatsApp antes de que el hospital ofreciera explicaciones. Valeria lloró en voz baja, miedo y vergüenza pegados a su piel. Vecinos recordaron favores pasados. Hoy murmuraban sobre la supuesta negligencia pública rápida. Rosa intentó explicar el error técnico, citando fórmulas y números cansados. El director la interrumpió con voz fría, enumerando cargos y consecuencias inmediatas. Rosa escuchó la acusación como si fuese un golpe en el estómago. Pidió revisar las cámaras. Le dijeron que algunas habían sido desconectadas. Una voz anónima envió mensaje urgente, asegurando que no fue culpa suya. El hospital necesitaba chivos expiatorios. Rosa olfateó la casa con terror. Mateo Salgado, oficial joven y de mirada inquieta, observaba en silencio distante. Él notó la incongruencia numérica y la falta de firma del cirujano. Cuando pidió permiso para revisar expedientes, recibió una negativa con evasivas claras. En la capilla del hospital, Rosa encendió una vela y pidió perdón. Recordó el rostro de su esposo en la foto junto al altar antiguo. La comunidad religiosa discutía en voz baja, pidiendo ejemplo y respuestas claras. Horas después, la fiscalía abrió investigación preliminar por posible negligencia criminal. La noticia aparecía en la radio local con tonos de escándalo moral. Rosa recibió una citación. Debía presentarse el lunes a las 10. Valeria dejó de hablar con amigas. La escuela comenzó a murmurar rumores. En la noche, alguien colocó una rosa marchita sobre la puerta principal. Ese gesto fue interpretado como amenaza sutil por parte de vecinos temerosos. Rosa comenzó a recibir llamadas con silencios y respiraciones pesadas nocturnas. Aún, la prensa empañó su nombre. Titulares insinuaban negligencia transformada en vergüenza. Rosa recordó detalles técnicos que nadie preguntó: temperatura,
lote de bolsas esterilizada. Sus manos temblaban al sujetar la coartada escrita en una servilleta manchada. Lidia evitó hablar, pero dejó caer una frase que heló el corazón. Ella murmuró que no solo se equivocaron, alguien reescribió los expedientes. Rosa sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Urgencia total. Pidió ayuda a su párroco, quien le dio refugio por unas horas. En la penumbra, escribió todo lo que recordaba con letra temblorosa detallada. Su relato incluía nombres, horarios y el número invertido, claramente señalado rojo. El párroco oró por ella. La comunidad se dividió entre apoyo y desprecio. Rosa comprendió que su honra ahora pendía de hilos invisibles y frágiles. Decidió no huir. Prometió limpiar su nombre, aunque le costara la vida. Su fe vaciló, pero la volvió más firme, como hierro templado interior. Al salir del hospital, vio a Mateo observando desde la sombra del portón. Él sostenía su cuaderno. Prometía preguntas que podrían cambiarlo todo, mañana definitivamente. El lunes amaneció con neblina. El aire olía a café recalentado y miedo. Rosa se presentó puntual en el hospital. Biblia pequeña guardada entre los dedos. Las miradas del personal eran dagas. Las conversaciones se detenían al pasar. En la oficina del director, una carpeta abierta la esperaba como una trampa. Mateo aguardaba afuera, intentando fingir indiferencia, pero la mandíbula le temblaba visiblemente. La reunión comenzó con formalidad fría. El director leyó cargos sin levantar la vista. Rosa escuchó su nombre repetido como sentencia inevitable. Entre papeles y sellos. La acusaron de negligencia grave, alteración de datos y omisión de protocolos clínicos. Cada palabra era un clavo hundiéndose en el ataúd de su reputación. Intentó explicar el error técnico, pero nadie permitió su voz terminar la frase. Lidia, su amiga de años, mantuvo los ojos fijos en el suelo gris. El doctor Cárdenas observaba con serenidad inquietante, como quien ya sabe el final. Una firma bastó para sellar su despido. Todo ocurrió en 15 minutos. Cuando Rosa salió, los pasillos se abrieron como un corredor de juicio silencioso. Mateo la siguió hasta la puerta, ofreciéndole su tarjeta con voz sincera. «Llámeme si recuerda algo extraño esa noche», dijo, evitando miradas curiosas cercanas. Ella asintió sin hablar, guardando el cartón doblado en el bolsillo del delantal. Afuera, la prensa la esperaba. Flashes la cegaron, preguntas volaron como piedras. ¿Admite su error? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Teme ir a prisión?, preguntaban sin piedad. Valeria la esperaba en la esquina. Su rostro mezclaba rabia y vergüenza dolorosa. Caminaron en silencio hasta el autobús, con el cielo gris reflejado en las ventanas. En casa, Rosa se sentó frente al altar. Encendió una vela con manos trémulas. Rezaba por fuerza, no por justicia. Sabía que la verdad aún dormía. Esa noche, mientras lavaba los platos, su celular vibró con mensaje desconocido. El texto decía: no fue un error. Te usaron en busca en la carpeta azul en rosa. Dejó caer el vaso. El sonido del cristal la devolvió al miedo. Corrió hasta el armario donde guardaba sus uniformes. Encontró la carpeta indicada. Dentro había copias de registros, horarios y un papel con nombre tachado. El nombre parecía del doctor Cárdenas, aunque la tinta estaba parcialmente borrada. Valeria entró al cuarto, preguntando qué ocurría. Rosa ocultó los papeles detrás. «No es nada, hija», mintió con voz baja, temiendo ponerla en peligro. A medianoche, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, un hombre respiraba al hablar. «Cállate si amas a tu hija», susurró, antes de colgar de golpe. Rosa se quedó paralizada, sintiendo el corazón martillar dentro del pecho húmedo. Decidió llamar a Mateo. Necesitaba contarle lo del mensaje anónimo urgente. Él llegó al amanecer con uniforme arrugado y ojos rojos por desvelo. Leyó el papel, frunció el ceño y dijo: «Esto viene de adentro». Él le explicó que había escuchado rumores sobre cirugías encubiertas y pacientes falsos.
Ana Rosa no entendía. Apenas podía sostener una taza sin derramar el café. Mateo prometió revisar el registro digital. Sospechaba manipulación desde niveles superiores. Antes de irse, anotó su número personal en la esquina del mantel floral. Rosa le agradeció, sabiendo que arriesgaba su trabajo por ayudarla sinceramente. Esa tarde, un funcionario judicial llegó con una orden de embargo parcial. Congelaron su cuenta bancaria y le notificaron una posible sanción penal. Vecinos comenzaron a evitar su casa. Alguien escribió asesina en la pared blanca. Valeria dejó de ir al colegio. No soportaba las miradas ni los murmullos. Rosa buscó consuelo en misa, pero sintió las bancas llenas de juicios invisibles. El sacerdote le ofreció un rosario antiguo y le dijo: «An Dios no olvida». Esa frase encendió algo en su interior, una chispa de resistencia callada. A medianoche, escuchó pasos afuera y un golpe en la puerta principal. Abrió con cautela. Nadie estaba allí. Solo una foto rota bajo el umbral. Era una imagen de ella con Lidia, tomada hace años en el hospital. En el reverso, alguien había escrito: «No todos son tus amigos». Ana Rosa entendió que lo peor aún no había comenzado. Ahora estaba sola. Decidió guardar cada prueba en una caja de galletas escondida bajo el altar. Antes de dormir, anotó en su diario: «Ansí muero». Que sepan la verdad a la noche. Terminó con el canto lejano de un gallo y sirenas apagadas. Rosa cerró los ojos, pero el miedo seguía despierto junto a su cama. Mientras tanto, Mateo imprimía documentos secretos bajo una lámpara policial parpadeante. Ambos ignoraban que esa madrugada la red de mentiras acababa de reaccionar. El amanecer llegó con un silencio espeso, roto por el canto de un gallo. Rosa preparaba café mientras revisaba la caja de galletas escondida cuidadosamente. Dentro estaban los papeles que nadie debía ver, manchados con tinta seca. Mateo llegó sin uniforme, con una mochila gastada y mirada decidida, firme. Se sentó frente a la mesa, desplegando copias impresas del registro hospitalario manipulado. «Aquí hay algo que no encaja, doña Rosa», dijo, señalando un número duplicado. El expediente mostraba un paciente que nunca existió, una operación sin cuerpo real. La hora registrada coincidía con la cirugía de la mujer que había muerto. Mateo explicó que revisó el sistema digital del hospital de madrugada clandestinamente. Los datos originales habían sido reemplazados, incluso las firmas de autorización médica. Rosa sintió un nudo en el estómago. Sus manos comenzaron a temblar intensamente. Entre las hojas apareció una lista de pacientes con diagnósticos falsificados y horarios falsos. Uno de los nombres se repetía varias veces, pero con distintas fechas y edades. El nombre era Álvaro Cárdenas, el mismo del cirujano principal admirado por todos. Rosa lo recordó en la junta, frío, casi satisfecho, mientras la despedían sin remordimiento. Mateo bajó la voz y dijo que había escuchado rumores sobre tráfico de órganos. Rosa no quiso creerlo. Le parecía impensable dentro de un hospital católico reconocido. Sin embargo, una hoja resaltaba con sello diferente y tinta de otro color evidente. Era un permiso de traslado de órganos firmado por un juez de la ciudad. Mateo explicó que el documento debía estar registrado oficialmente, pero no aparecía en archivo. El juez firmante había muerto hacía 6 meses, según los registros del tribunal local. Rosa llevó las manos a la boca, horrorizada ante la magnitud de la falsificación descubierta. Mateo guardó las hojas en una carpeta negra. Sabía que ya estaban vigilados. Al salir, un auto negro estacionado frente a la casa encendió las luces. Rosa se asomó por la cortina. 2 hombres observaban sin disimulo aparente. Mateo dijo en voz vaga: «Nos dieron pista falsa, pero ahora tienen miedo». Decidieron trasladarse a un cibercafé del centro para imprimir copias adicionales secretas. El joven técnico, amigo de Mateo, accedió a ayudar sin hacer demasiadas preguntas.
Mientras imprimían, la luz parpadeó. Un corte eléctrico dejó el local en penumbra. Desde afuera se escuchó el chirrido de frenos y un golpe seco repentino. Corrieron a la ventana. Nel auto negro se había estrellado contra un poste. No había conductor, solo un teléfono ardiendo en el asiento. Pantalla encendida. En ella se leía un mensaje sin remitente en detente. Mateón, ella no vale tanto honrosa. Sintió que la garganta se cerraba. La amenaza era directa y personal. Regresaron rápido a casa. Valeria los esperaba llorando, diciendo que alguien la siguió. Rosa abrazó a su hija, prometiendo que pronto todo acabaría con justicia real. Mateo abrió su laptop portátil e ingresó al sistema central del hospital hackeado. Encontró un usuario oculto con permisos de administrador a nombre de Cárdenas. Los movimientos coincidían con los cambios de expediente la noche de la tragedia ocurrida. Mateo imprimió capturas, anotó fechas y las guardó en sobres sellados correctamente. Esto puede destruir carreras, pero también salvar vidas, dijo con voz firme. Rosa lo miró con gratitud, sabiendo que ahora compartían el mismo peligro mortal. Esa noche, escucharon pasos en el techo y un golpe en la ventana lateral. Mateo tomó su arma de servicio. Rosa rezó en voz baja junto al altar. No encontraron a nadie, pero en la puerta apareció un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Valeria dormida en su cama, tomada desde afuera. Rosa gritó con angustia. Mateo llamó a sus contactos en la policía para apoyo. Nadie respondió. El silencio era la confirmación de que algo estaba podrido. Decidieron esconder a Valeria en casa de la madre de Mateo, lejos de la ciudad. Rosa empacó ropa y rezó antes de que amaneciera, lágrimas cayendo sobre la mesa. Mateo juró protegerlas, aunque lo suspendieran o lo destituyeran definitivamente del cargo. Antes de salir, Rosa dejó una nota sobre el altar. Dios, guía mi verdad. El cielo amanecía rojo sobre Michoacán. El aire olía a humo y gasolina intensa. En ese momento comprendieron que ya no había vuelta atrás posible. La verdad dormía en los papeles que ahora ardían de peligro contenido. Rosa tomó de la mano a Mateo. Juntos desaparecieron por la carretera polvorienta. A lo lejos, una sirena sonó como un presagio del caos venidero inevitable. El viento levantó una hoja del expediente que quedó en la mesa. Abierta. El encabezado mostraba claramente en Proyecto Alfa. Donación voluntaria forzada confidencial. Rosa nunca olvidaría esas palabras. Eran la prueba de una maldad calculada. Mientras se alejaban, Mateo encendió la grabadora. Sí, algo me pasa. Entreguen esto. El sol comenzaba a nacer sobre un país que aún dormía entre mentiras. La tarde cayó sobre Michoacán con un sol cansado, quemando los tejados oxidados. Rosa y Mateo habían pasado el día escondidos en una casa vieja abandonada. El silencio era denso, apenas roto por el zumbido de insectos y el miedo. Rosa repasaba una y otra vez los papeles encontrados, buscando algún nombre familiar. Entre ellos reconoció la letra de Lidia, su amiga del alma y compañera. El corazón le dio un vuelco. Una lágrima resbaló sobre la tinta ya seca. Decidió llamarla, esperando una explicación, una luz, una disculpa que salvara su fe. Lidia atendió con voz temblorosa, diciendo que necesitaban verse a solas urgentemente. Rosa aceptó, aunque Mateo insistió en acompañarla por precaución y prudencia. Se encontraron esa noche en una cafetería pequeña, con música triste de fondo. Lidia evitaba su mirada. Revolvía el café con movimientos nerviosos e inseguros. Rosa habló primero, sin rodeos en encontré tus informes. Estabas en la lista. Lidia, en el rostro de la enfermera se descompuso. Su labio inferior comenzó a temblar levemente. ¿Nos pagaban por callar?, murmuró. Por no hacer preguntas sobre los trasplantes ilegales. Rosa sintió un frío recorrerle la espalda. Su respiración se volvió corta y pesada. ¿Sabías que estaban matando gente?, gritó, golpeando la mesa con el puño cerrado. Algunos clientes voltearon. Lidia lloraba, repitiendo: no tenía elección. Rosa no podía. Mateo intervino, sacando discretamente una grabadora oculta del bolsillo de su chaqueta.
Lidia confesó entre sollozos que el doctor Cárdenas encabezaba toda la red criminal. Había jueces, políticos y funcionarios involucrados, incluso miembros de la policía corruptos. Rosa escuchaba en silencio, sin reconocer a su amiga detrás de tanta cobardía. Cuando se levantaron para irse, dos hombres entraron al local, fingiendo leer el menú. Mateo los observó por el reflejo del espejo. Sus manos bajaron al cinturón discretamente. Salieron por la puerta trasera, corriendo entre callejones y autos estacionados al acaso. Lidia los siguió, llorando y pidiendo perdón. Prometió entregar pruebas guardadas en su casa. Al llegar a su barrio, encontraron la puerta entreabierta y olor a gasolina reciente. Dentro, los muebles ardían. Las paredes se consumían entre llamas y papeles quemados. Lidia gritó, intentando entrar. Mateo la sujetó antes de que cayera el techo humeante. Entre los restos, un sobre ennegrecido contenía un fragmento de disco duro derretido. Ahí estaban los nombres, las cuentas, todo, dijo ella, cayendo de rodillas desesperada. Rosa la abrazó, sabiendo que el perdón era más difícil que la justicia humana. Esa noche durmieron en el auto de Mateo, estacionado junto a un campo vacío. El viento movía las cortinas del horizonte. La luna parecía una herida abierta. Rosa soñó con su esposo, diciéndole que no confiara en nadie completamente. Despertó sobresaltada al escuchar pasos fuera. Era Lidia, con los ojos desorbitados. «Nos están siguiendo», murmuró, mostrando una carta dejada bajo el limpiaparabrisas. El papel decía: «A la próxima será tu hija». Rosa rompió en llanto silencioso. Ahogada, Mateo decidió esconderlas en una iglesia al norte, donde conocía a un sacerdote fiel. El padre Esteban los recibió sin preguntas, ofreciéndoles comida y un cuarto pequeño. Mientras rezaban, Lidia dejó sobre la mesa un pequeño USB envuelto en cinta. «Esto no estaba en casa, lo guardé en mi uniforme antes del incendio». Mateo conectó el dispositivo a su laptop. En pantalla apareció una carpeta codificada. El nombre del archivo era Proyecto Alfa. Autorizaciones especiales confidenciales. Dentro había fotos de pacientes dormidos, sellos médicos falsos y documentos judiciales. Rosa vio su propia firma digital falsificada, usada para autorizar cirugías inexistentes. Lidia comenzó a hiperventilar. Comprendía que ya no había marcha atrás posible. En ese momento, un disparo resonó fuera de la iglesia. Los vidrios temblaron. Mateo apagó las luces, gritando que todos se tiraran al suelo, cubriéndose el rostro. 2 balas atravesaron la ventana, dejando agujeros junto al crucifijo del altar. El padre Esteban rezó en voz alta, mientras las sirenas resonaban a lo lejos, confusas. Cuando todo se calmó, el atacante ya había desaparecido en la oscuridad absoluta. Rosa abrazó a Lidia, ambas llorando. La traición se había transformado en redención. Mateo prometió entregar el USB a un periodista confiable en Morelia, lejos del control. Antes de dormir, Rosa escribió: «El perdón no borra la culpa». Pero la ilumina en el amanecer llegó con olor a incienso y humo, mezcla de fe y miedo. Lidia se arrodilló ante el altar, pidiendo a Dios la oportunidad de reparar su error. Rosa la observó en silencio. Ya no sentía rabia, sino una tristeza infinita. Sabía que de algún modo ambas eran piezas de un plan mucho más grande. El sol filtró sus primeros rayos por los vitrales rotos, coloreando la cruz. Era la luz más triste y hermosa que Rosa había visto en toda su vida. El amanecer llegó cubierto de ceniza. El aire olía a humo y a miedo. Rosa, Mateo y Valeria salieron de la iglesia antes de que despuntara el sol. El padre Esteban les entregó una pequeña cruz de madera como protección simbólica. «Dios camina en la sombra», también dijo, bendiciéndolos con lágrimas en los ojos. El auto viejo de Mateo rugió débilmente mientras se alejaban por la carretera polvorienta. Valeria miraba por la ventana. En sus pupilas se reflejaban montañas y angustia. Rosa la abrazó con fuerza, prometiendo que pronto todo terminaría con justicia. Mateo conducía sin hablar,
atento al retrovisor. Un coche negro lo seguía de lejos. El paisaje se volvió seco y hostil, sembrado de cactus y casuchas abandonadas. En la radio sonaba una noticia. Se busca a Rosa Méndez por obstrucción de justicia. Rosa bajó el volumen. Su rostro era una mezcla de fe y cansancio profundo. Mateo murmuró que los habían delatado. Alguien dentro de la policía filtró información. Decidieron desviarse hacia un pequeño pueblo cerca del lago de Pátzcuaro Escondido. Allí, un viejo amigo de Mateo, Tomás, ofrecía refugio en su taller mecánico. El taller olía a aceite, metal caliente y promesas de silencio absoluto. Rosa escondió la carpeta con documentos dentro de una lata vacía de pintura. Valeria dormía en una colchoneta improvisada, abrazando un peluche sucio y desgastado. Esa noche, mientras el viento golpeaba las láminas, Mateo revisó el USB misterioso. Descubrió nuevos archivos en listas de donantes voluntarios desaparecidos en hospitales rurales mexicanos. Rosa reconoció a 2 nombres. Eran pacientes que ella misma había atendido meses atrás. Las lágrimas le nublaron la vista. Comprendió que había participado sin saberlo involuntariamente. Al amanecer, Tomás les trajo pan y café, hablando en voz baja y desconfiada. Dijo que hombres armados habían preguntado por ellos en el pueblo el día anterior. Mateo decidió moverlos de inmediato. Rosa rogó 5 minutos para escribir una carta. La dirigió a la prensa local, contando todo con nombres y fechas verificables y firmados. La selló con cera y pidió al sacerdote del pueblo que la enviara por correo. Mientras se preparaban, escucharon motores acercándose y el chillido de neumáticos violentos. Tomás apagó las luces, gritando, por atrás, «¡Rápido, salgan por el campo!». Desesperado. Mateo tomó el USB, Valeria la cruz y Rosa la carpeta escondida. Corrieron entre los maizales, con el ruido de balas cortando el aire tenso. En Rosa cayó al suelo. Mateo la levantó de un brazo sangrante leve. Llegaron a una vieja granja abandonada. Allí se escondieron bajo un tractor oxidado. El polvo les cubría el rostro. Valeria rezaba en voz baja, pidiendo protección divina. Mateo envió mensaje urgente a su contacto periodista en código rojo. Entregó pruebas. Mañana la respuesta llegó inmediata. Reúnete en la estación vieja de Morelia al anochecer. Pasaron el día ocultos, comiendo pan duro y compartiendo silencio doloroso inevitable. Rosa escribió en su diario: no temo morir. Temo que olviden la verdad. Por la tarde, el cielo se oscureció. Una tormenta se aproximaba rugiendo sobre los cerros. Decidieron moverse al caer la noche, bajo lluvia que limpiaba huellas y temores. El camino era de lodo. El auto se atascó cerca de un puente derruido. Mateo empujó el vehículo mientras Rosa sostenía a Valeria bajo un paraguas roto. De pronto, faros los iluminaron desde atrás. Un disparo rebotó contra el parabrisas. Corrieron hacia el bosque. El ruido del agua cubría los gritos y pasos apresurados. Valeria tropezó. Rosa la levantó, rezando en voz baja y con desesperación. Al fin llegaron a una cabaña vieja, con paredes húmedas y techo de madera caída. Encendieron una vela. La llama tembló, proyectando sombras deformes en las paredes sucias. Mateo revisó el USB otra vez, descubriendo coordenadas y nombres de cuentas bancarias. Era la prueba definitiva. Podían exponer toda la red de corrupción criminal peligrosa. Rosa lo miró y dijo: «Esto no es solo justicia, es salvación para muchos». Mateo asintió, sabiendo que su vida ya no le pertenecía realmente. Valeria se durmió abrazada a su madre, mientras la tormenta rugía afuera violentamente. De repente, un ruido metálico los hizo despertar. Alguien forzaba la puerta de entrada. Mateo levantó la pistola. Rosa apagó la vela, conteniendo la respiración temblorosa.
La puerta cedió lentamente. Una sombra cruzó el umbral con linterna encendida. Una voz grave dijo: «No teman, vengo de parte del periodista, soy su aliado». El hombre mostró una credencial de prensa y una grabadora vieja en la mano. Rosa exhaló con alivio, pero Mateo seguía apuntando, desconfiando del todo. «Nos están cazando», dijo el hombre. «Y el doctor Cárdenas ya sabe dónde están Ann Rosa». Sintió un escalofrío recorrerle el alma. Comprendió que la fuga apenas comenzaba. Afuera, la tormenta cesó. El silencio posterior fue más aterrador que los disparos. La vela volvió a encenderse sola, reflejando 3 rostros decididos a no rendirse jamás. El amanecer trajo un silencio espeso. El bosque parecía contener la respiración. Rosa despertó con un presentimiento oscuro. Valeria no estaba en su colchoneta improvisada. El corazón le dio un vuelco. Gritó su nombre entre los árboles mojados y densos. Mateo salió corriendo con la pistola en mano, dejando huellas sobre el barro húmedo. Encontraron el peluche de Valeria junto al arroyo, empapado y con un lazo roto. Rosa cayó de rodillas, gritando al cielo con voz ahogada por el terror absoluto. Minutos después, el periodista que los ayudaba regresó con el rostro pálido y sudoroso. Se la llevaron. Rosa, a un grupo armado, bajó del cerro en la madrugada. Ann Rosa lo miró sin entender, su mente negando la realidad cruel frente a ella. Un teléfono comenzó a sonar dentro de la mochila de Mateo, vibrando como un presagio. Mateo contestó, y una voz metálica habló: «Ann, devuelve lo que tienes, o ella muere». En Rosa tomó el aparato con manos temblorosas. Reconoció el acento del doctor Cárdenas. «Por favor, por favor, no le hagan daño, es solo una niña inocente», suplicó llorando. Cárdenas respondió con frialdad: «Ann, los inocentes no existen cuando se revela la verdad». El teléfono se cortó. Rosa quedó con el eco de su risa en la mente. Mateo golpeó la mesa con rabia. El periodista intentó calmarlo sin éxito alguno. Rosa pidió un mapa. Necesitaba pensar, planear, no dejarse vencer por el miedo. El periodista dijo que conocía un viejo almacén usado por el hospital para traslados. Mateo preparó el arma y Rosa guardó la cruz del padre Esteban en el bolsillo. El cielo se oscureció de nuevo. La lluvia comenzó a caer como luto anticipado. Llegaron al almacén al caer la tarde, cubierto por grafitis y maleza crecida. Desde adentro se oían pasos, máquinas y el eco de una voz grave conocida. Rosa contuvo el aliento. Escuchó a Valeria llorar pidiendo por su madre aterrada. Mateo le hizo una seña para esperar. Necesitaban entrar sin alertar a nadie. Sin embargo, un guardia los vio desde una ventana y encendió la alarma general. Los focos iluminaron el patio. Hombres armados salieron, apuntando hacia ellos con precisión. Rosa levantó las manos. Mateo disparó al aire, creando confusión y pánico inmediato. En medio del caos, corrieron hacia un corredor lateral cubierto de cajas viejas. Rosa tropezó con un tubo metálico. Cayó sobre un charco de sangre seca. Levantó la vista y vio camillas abandonadas, jeringas y frascos etiquetados falsamente. De repente, una puerta se abrió y apareció Cárdenas, con bata blanca impecable. Su rostro sereno contrastaba con el horror que emanaba de sus palabras calculadas. «Siempre me admiraste, Rosa Ann, pero no todos nacen para entender los sacrificios». Ella retrocedió un paso. Su mente se debatía entre miedo y furia contenida. «¿Dónde está mi hija?», gritó, temblando, mientras sostenía la cruz como escudo. Cárdenas sonrió. «Ann, ella está bien. Por ahora, depende de ti mantenerla así». Mateo apuntó con el arma. Detrás de Cárdenas, 2 hombres arrastraban a Valeria. El periodista grababa todo desde una esquina, oculto detrás de unas cajas oxidadas. Cárdenas levantó las manos con calma. Parecía disfrutar del poder absoluto de la escena. «Esto no es crimen. Rosa Ann es ciencia financiada por la política y la fe combinadas». Ann Rosa gritó. «Fe no es robar vidas. Monstruo». Sus lágrimas mezcladas con el barro. Ann Cárdenas avanzó. Mateo disparó.
rozándole el brazo y haciendo caer una bandeja metálica. Valeria corrió hacia su madre. Rosa la abrazó, cubriéndola con su cuerpo protector. En ese instante, las sirenas comenzaron a sonar afuera. El periodista había alertado apoyo. Los hombres armados huyeron por una salida trasera, dejando a Cárdenas herido y jadeante. Mateo lo esposó, pero el doctor sonrió a no entienden. Hay más arriba. Mucho más. Rosa lo miró con asco, sabiendo que la herida en su alma nunca cerraría. Los policías entraron, gritando órdenes, mientras Valeria lloraba contra el pecho de su madre. Mateo entregó el USB al periodista, que lo guardó dentro de su chaqueta mojada. «Esto salvará vidas», dijo Rosa, exhausta, con la voz quebrada pero firme aún. El doctor Cárdenas fue subido a una patrulla, riendo con los labios ensangrentados. Rosa cayó de rodillas en el barro, sosteniendo a Valeria y la cruz de madera. El cielo comenzó a clarear. Los primeros rayos del sol tocaron sus rostros empapados. Mateo se acercó, poniendo una mano sobre su hombro con respeto silencioso. «Nadie más morirá por un simple error», murmuró él, mirando hacia el horizonte. Rosa cerró los ojos, sabiendo que la batalla no había terminado del todo. En el aire flotaba el eco de las sirenas, la fe y el sacrificio. El sol emergió, tibio y nuevo, sobre un país que despertaba la verdad. El amanecer trajo una calma falsa, como si el mundo respirara antes del grito. Rosa se despertó en el hospital, con la mano de Valeria entre las suyas. Mateo dormía en una silla de metal, la cabeza apoyada contra la pared. El periodista revisaba su cámara. Las imágenes del rescate estaban intactas e impactantes. «Esto se verá en todo el país», dijo con voz baja, sin apartar la mirada. Rosa asintió. Sabía que ya no había vuelta atrás ni silencio posible. Horas después, el video se publicó en redes. El testimonio, los nombres, las pruebas. En menos de una hora, miles de comentarios llenaron la pantalla. Indignación colectiva. Los noticieros interrumpieron su programación. La historia se volvió tendencia nacional urgente. La gente lloraba frente a televisores, rezaba, exigía justicia en las calles mexicanas. El rostro de Rosa aparecía en cada transmisión, mezcla de dolor y valentía contenida. El doctor Cárdenas fue trasladado a prisión, aunque seguía sonriendo ante las cámaras. Mateo recibió amenazas anónimas, pero se negó a callar o oír nuevamente. «Ya no se trata de nosotros», dijo, «se trata de todos los que murieron». Valeria lo miró con admiración. Por primera vez, entendía la palabra justicia profundamente. El periodista presentó las pruebas ante la fiscalía. El USB contenía datos devastadores, cuentas bancarias, nombres de jueces, funcionarios y empresarios ligados a los trasplantes ilegales. El gobierno prometió una investigación profunda y transparente, aunque nadie confiaba demasiado. Esa noche, Rosa y Valeria regresaron a la iglesia del Padre Esteban, buscando consuelo espiritual. El sacerdote la recibió con los brazos abiertos, lágrimas y una sonrisa cansada y dulce. «Dios no se equivoca, hija», dijo, «usa los errores para alumbrar la oscuridad humana». Rosa lloró en silencio. Las velas titilaban como si respondieran a su llanto. En televisión mostraron fragmentos de su oración mientras abrazaba la cruz de madera. Fuera del templo, una multitud encendía velas en su honor y por los desaparecidos. Mateo apareció en conferencia de prensa, flanqueado por colegas que ahora creían en él. «Ella nunca cometió un error», declaró. «Ella descubrió la verdad que otros ocultaban en el aplauso. Fue tímido, luego ensordecedor». Los periodistas se levantaron con lágrimas contenidas. Sin embargo, no todo era esperanza. Valeria aún tenía pesadillas con la noche del secuestro. Despertaba gritando, y Rosa la abrazaba, prometiendo que el miedo no vencería. Una mañana, al abrir la puerta, encontraron una mochila vieja junto al umbral. Dentro había una carta sin remitente en perdón por todo.
Gracias por salvarnos. L.A.N. era la letra de Lidia, que había desaparecido después del tiroteo en la iglesia. Rosa comprendió que aún había redención, incluso para los que habían caído. Mateo llegó poco después, con un periódico doblado y una sonrisa leve y sincera. Los detuvieron, Rosa Cárdenas y 3 políticos. El país entero habla de ti. Ella suspiró, mirando al cielo. Las campanas sonaron como respuesta a su pensamiento. La fe que casi perdió ahora brillaba, no por milagro, sino por resistencia. El periodista, desde Ciudad de México, la llamó para contarle algo más estremecedor. Encontramos más pruebas. Rosa Aney clínicas en otros estados, más víctimas inocentes. Ella cerró los ojos, sintiendo que su misión aún no terminaba. Solo cambiaba. Esa tarde, Rosa habló ante las cámaras, con voz serena y mirada luminosa. Yo no busco venganza, dijo. Busco que nunca más callen a los débiles. El silencio posterior fue más poderoso que cualquier aplauso o frase retórica. La grabación se viralizó. Miles de personas escribieron agradecimientos, oraciones y promesas. Valeria, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre mientras decía: «Ahora entiendo». El sol bajaba sobre el lago. El reflejo dorado parecía una bendición tangible. Mateo observó en silencio, consciente de que también había cambiado para siempre. El periodista publicó un último artículo titulado «La enfermera que reveló la fe corrupta». La historia de Rosa se convirtió en símbolo, eco de justicia entre ruinas humanas. Pero esa noche, mientras todos dormían, Rosa salió al patio con la cruz en mano, levantó la mirada al cielo y susurró así: «Esto fue un error. Bendito sean». El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol donde Valeria colgaba su mochila. En la distancia, el canto de los gallos anunciaba un nuevo comienzo esperanzador. La verdad ya no podía ocultarse, porque el país entero había despertado. Rosa sonrió, cansada pero libre, sabiendo que su error había salvado vidas eternas. 3 meses después, Michoacán volvió a respirar, aunque las cicatrices seguían visibles y hondas. El hospital donde todo comenzó permanecía cerrado, custodiado por policías día y noche. Rosa ahora vivía en un orfanato humilde, ayudando a niños enfermos y abandonados. Su rutina era simple: en rezar al amanecer, cocinar, curar heridas y contar historias. Valeria estudiaba en la escuela del pueblo, sonriente pero aún marcada por el pasado. El padre Esteban las visitaba cada domingo, llevando pan y palabras de esperanza constante. Rosa había recuperado la paz, aunque el sueño de aquella noche jamás desapareció. A veces despertaba sudando, escuchando la voz de Cárdenas riendo en su memoria. Pero al abrir los ojos, veía rostros de niños dormidos y recuperaba el aliento. La cruz de madera seguía en su mesa, gastada, manchada, pero más brillante que nunca. Una mañana, mientras servía desayuno, una niña corrió con una carta en la mano. «Señora Rosa, llegó esto para usted». No tiene nombre en el sobre. En Rosa limpió sus manos en el delantal y lo abrió con cuidado tembloroso. Dentro había una hoja doblada, escrita con letra que conocía de memoria. «Gracias por salvarnos. No estoy lejos. Algún día volveré». Hubo en el corazón de Rosa se detuvo un instante. Reconoció la firma de Valeria. La carta no venía de la escuela, sino de una oficina postal de Guadalajara. La mirada se le nubló. Entendió que su hija había decidido protegerla también. Valeria guardaba un secreto, quizá relacionado con nuevas pruebas o amenazas latentes en Rosa. No sintió miedo, comprendió que Dios mantenía sus caminos bajo control. Mateo la visitó esa tarde con el periodista, llevando un sobre con sellos oficiales. «Rosa, la fiscalía cerró el caso. Eres libre de toda ocupado oficialmente». Ella sonrió con humildad, sin júbilo exagerado, solo alivio y gratitud profunda. Mateo añadió: «En el país te debe más que disculpas».
te debe una nueva conciencia. El periodista grabó su reacción, pero ella pidió no mostrarla en televisión. No quiero ser símbolo, quiero ser madre, enfermera y mujer en paz. El hombre asintió con respeto, apagó la cámara, dejando solo el silencio sagrado. Esa noche, el orfanato olía a sopa, jabón y esperanza. La lluvia golpeaba suave. Rosa se sentó frente a la ventana, mirando los relámpagos lejanos sobre las montañas. Pensó en su esposo, en Lidia, en todos los rostros que la vida cambió. Cada uno era una herida abierta, pero también una flor brotando entre cenizas. Valeria la llamó por teléfono minutos después. Su voz sonaba fuerte y decidida. «Mamá, voy a estudiar medicina. Quiero ayudar como tú lo hiciste». Las lágrimas de Rosa cayeron sobre el teléfono. Sonrió mirando al crucifijo cercano. «Entonces mi error valió la pena», susurró. Mientras el viento movía las cortinas, el padre Esteban llegó al amanecer, trayendo flores y una noticia inesperada. «Rosa, tu historia ha cambiado corazones. Los hospitales están revisando sus protocolos». Ella agradeció en silencio, sabiendo que la justicia divina siempre llega despacio, pero firme. Los niños corrieron hacia ella con dibujos, corazones y frases torcidas de gratitud pura. Una niña pequeña la abrazó diciendo: «Tú eres mi mamá del alma». Rosa rió entre lágrimas. Comprendió que su misión ya no era probar inocencia, era sanar, enseñar y recordar que la verdad también se cultiva en silencio. El sol entró por la ventana, bañando la habitación en un dorado cálido y suave. El periodista la observó desde la puerta, con respeto, sin interrumpir la escena. Sabía que no había historia más grande que ver a alguien recuperar la fe. Mateo, ahora ascendido, dejó sobre la mesa una caja con una placa grabada. Decían Rosa Méndez, por su valor, su fe y su amor por la vida. Ella la sostuvo, pero luego la colocó junto a la cruz. Sin orgullo, solo gratitud. Esa noche, escribió en su diario una última frase antes de cerrar los ojos. «Dios, si vuelvo a equivocarme, que sea siempre por defender la verdad». El viento apagó la vela, pero el resplandor de la cruz siguió iluminando todo. Rosa durmió tranquila, mientras afuera los gallos anunciaban otro día de esperanza. En la distancia, el eco de las campanas resonó suave, como un canto eterno, porque a veces un simple error basta para revelar toda una red de mentiras. Y en ese error, Dios esconde la chispa que enciende la verdad del alma. Rosa sonrió en sueños, sabiendo que la oscuridad nunca vence a quien tiene fe. Rosa Méndez aprendió que la verdad siempre tiene un precio, pero también una recompensa. Su error la llevó al borde del abismo, y ahí descubrió la fuerza más pura, la fe. En un mundo lleno de engaños, su historia nos invita a creer que la luz nunca desaparece, solo espera que abramos los ojos. Si Dios permitió su caída, fue para que otros pudieran levantarse con ella.